Bienvenidos señores una vez más a Action Finance. Desde ya vaya dejando su like, suscríbase si aún no lo ha hecho, porque en este video vamos a hablar acerca de los rendimientos de las acciones de Apple. Sí, las acciones más hermosas y más queridas por todos. Así que vamos allá. El especulador is cooking. Bien señores, es sumamente importante recordarles que en el canal tenemos contenido sumamente reciente, contenido actualizado para que usted se mantenga al día y al tanto del mercado y todo lo que ha estado pasando, ¿ok? Entonces nada, vamos a inmediatamente a iniciar con los rendimientos de los dos primeros trimestres de las acciones de Apple de este 2024. Es importante aclarar esta parte de que estos videos de rendimiento lo haremos con por lo menos el top 20 de las acciones más grandes del mundo o de los activos más grandes del mundo, y son rendimientos que sacaremos de manera trimestral, ¿ok? Pero en esta ocasión, como no sacamos los trimestrales, sino que tenemos los dos trimestres, o sea, los primeros 6 meses del 2024. Entonces, nada, iniciamos automáticamente. Aquí vemos justamente de que las acciones de Apple iniciaron el 2024 con un precio base de 185, como podemos ver, 185.3. Ya vimos que recientemente crearon un máximo histórico, análisis que aquí estuvimos anticipando durante bastante tiempo, ya que había muchísimas acciones como por ejemplo Amazon, Microsoft, Nvidia, Meta, que habían alcanzado, ¿verdad? Nvidia habían roto máximos históricos en 2024, pero Apple ¿dónde estaba? Entonces ahora vamos a analizar exactamente los rendimientos, qué es lo que ha pasado y cómo se ha ido desempeñando Apple en estos primeros dos trimestres del 2024. Entonces tenemos aquí un precio base de $185, sumamente interesante. Y si podemos ir aquí mirando y observando este comportamiento, vemos que automáticamente ya ese precio base, entonces cerramos el mes de enero con un rendimiento negativo, ¿ok? Del menos 0.5%. O sea, ya el primer mes Apple lo cerró en negativo con un menos 0.5%, teniendo un precio base de 185.3, que fue con lo que iniciamos el año. Entonces, aquí automáticamente vamos a corroborar justamente con el gráfico que lo tenemos aquí. Vamos a ver este movimiento en el gráfico y podemos ver de que efectivamente las acciones de Apple iniciaron el año en esa zona de precio, y como podemos ver se mantuvo, o sea, hubo una gran bajada y las acciones, como podemos ver aquí, miren, aquí intentaron remontar en zona de los 180, y tuvieron ese mismo mes, el mes de enero, un retorno muy interesante hacia los $195, pero no pudo mantener esa zona de rendimiento, y entonces aquí hubo una corrección y cerramos el mes justamente el primer mes en negativo, teniendo como referencia que iniciamos en los $185. Entonces vamos aquí automáticamente al siguiente mes, que es el mes de febrero, y vamos a ver qué nos depara. Y tenemos que en el mes de febrero pues tenemos una caída del menos 3.8%, habiendo tenido también una corrección en el mes de enero de menos 0.5%. O sea, tenemos a esto añadido ya básicamente casi un 4.2.3% en esos 2 meses. O sea que iniciamos el precio base en 185 el año, ¿verdad? En enero, y ya en febrero cerramos con un rendimiento, con un precio de $179, o sea, con una caída del menos 3.8%. Entonces vamos aquí automáticamente a corroborar la información en el gráfico y ver el comportamiento, porque cuando estaba cerrando el mes de enero veíamos que tuvimos una corrección, y míralo aquí, la corrección continuó justamente hacia máximamente los $179.33, ¿ok? Y se intentaron recuperar en el mes de febrero. Aquí podemos ver que el 7 de febrero pues volvimos a zona de los 190, y continuó el precio de Apple, como podemos ver en este gráfico, toda la tendencia bajista, o sea, el precio continuó corrigiendo
hacia la zona que nos marca aquí de los 179 dólares, señores. Ok, así como podemos ver en el gráfico. Entonces automáticamente pues continuamos con el siguiente mes, teniendo en cuenta que tuvimos un precio base de 185.3 con lo que iniciamos el año. Entonces ya vamos al mes de marzo y vemos que en el mes de marzo aún las acciones continuaron corrigiendo, teniendo en cuenta pues las dos correcciones de enero y de febrero. En marzo las acciones corrigieron efectivamente también un 3.8%, bajándose a zona de los 170, ok, o sea un menos 3.8%, ya sumado a ese negativo que ya había del menos 3.8% del precio de 179 del mes de febrero. O sea que aquí ya, si hacemos la sumatoria, que en estos 3 meses ya las acciones de Apple llevan pues una corrección. Aquí vamos a hacer la sumatoria de 3.8 por 2 más 0.5. O sea, ya tenemos una corrección del menos 8.1% en estos en los primeros 3 meses del 2024. ¿Ok? Entonces tenemos que ya el primer trimestre Apple fue negativo total. Esa fecha fue completamente negativa, esos primeros 3 meses del 2024, porque tuvimos un precio base de 185.3 y las acciones cerraron el trimestre en 170 dólares. O sea que aquí tenemos una corrección acumulada del menos 8.1% en el trimestre. Entonces, excelente. Esta información es sumamente importante tenerla en cuenta porque es la información que nos permite a nosotros pues tener una comparación a la hora de invertir en acciones del riesgo versus beneficio. O sea, en qué momento, en qué tiempo, en qué temporalidad es más propicio entrar al mercado. Entonces, esta información de estos rendimientos pues nos da una evaluación exactamente de la acción a nivel, porque todos los que invertimos en el mercado, como estuvimos comentando en el video de los rendimientos de Coinbase, que aquí lo tenemos en el canal también, al final de cuentas lo que buscamos es rendimiento, y lo que yo quiero saber a la hora de invertir en cualquier activo es su rendimiento, qué me va a dejar, porque para eso invierto. Entonces, vemos aquí que esta información pues nos permite evaluar el riesgo versus beneficio que voy a correr a la hora de yo invertir en una acción. Entonces nada, pasamos automáticamente el mes de abril, porque ya vimos que cerramos el primer trimestre completamente en negativo las acciones de Apple. Entonces vamos automáticamente al mes de abril, y aquí en el mes de abril pues nos arroja algo un poquito diferente. No es negativo, es positivo, aunque sea menor, pero ya pasamos de estar en negativo a estar en positivo y tenemos un rendimiento positivo del 0,5%. O sea que tenemos ahí prácticamente como que se hizo un hold up, o sea, un apretón ahí, sosteniendo ahí el precio, las acciones de Apple en 170. Entonces vamos a ver ahí al mes de abril. Exactamente, aquí vemos toda la bajada que se hizo en marzo. Muy interesante, se intentaron recuperar aquí el 20 de marzo, pero las acciones continuaron corrigiendo hacia el mes de abril. Y en abril, el 11 de abril, tuvieron un buen repunte de 178, de los 167 que bajaron mínimamente en el mes de abril, tuvieron un repunte de 178.6. Pero no pudieron sostener ese rendimiento, o sea que continuaron corrigiendo hacia mínimamente la zona de los 164.3 las acciones de Apple en el mes de abril. Y aquí vemos que continuaron corrigiendo de una manera abismal, señores, y me parece que ese fue el punto más bajo hasta la fecha del 2024. Hasta el momento ha sido el punto más bajo, 164.07 en el mes de abril, señores. Entonces, si vemos exactamente el gráfico donde inició el año, donde iniciaron el 2024, pues vemos que todo ha sido una corrección sostenida. Ha tenido repuntes, pero no ha podido sostener
esos rendimientos. Entonces, aquí podemos evaluar de que sí, tuvimos una zona completamente cayendo, y aunque aquí ya se eleva en positivo, que cierra el mes en positivo, pues tenemos, aunque haya cerrado en positivo, tenemos un trimestre todavía en negativo, porque el año de las acciones de Apple, o sea el 2024, inició en 185 y ya vamos para el cuarto mes de abril con los rendimientos que están por debajo, con un menos 8.1%. O sea, eso a tener en cuenta, que aunque este mes haya sido positivo, si usted entró en febrero porque pensó que evidentemente hay una buena oferta, todavía en 179 en febrero, si usted entró a las acciones de Apple, significa de que todavía está en negativo, aunque este mes haya estado en positivo, porque aún está por debajo del precio desde donde usted entró en febrero, desde donde estaban en el mes de febrero y desde donde iniciaron el año. Por eso es importante destacar este tipo de analíticas para que tengamos una mejor visión riesgo-beneficio. Entonces vamos automáticamente y pasamos al mes de mayo, y vemos aquí que ya aquí la cosa se va perfilando diferente. Aquí la cosa va cambiando. Aquí ya, señores, tenemos un rendimiento sumamente jugoso del 14%, superando así los $192. Esto muy importante, ¿ok? Entonces tenemos aquí, señores, un buen repunte de las acciones de Apple en el mes en el mes de mayo, de 192, elevándose un 14%, cosa que vemos que se mantuvo durante los primeros 4 meses en una zona completamente bajista. Entonces, eso vamos a ver aquí en el gráfico, y aquí vemos justamente que, señores, iniciando mayo se elevó automáticamente, justamente dado que fue, si podemos ver aquí también, fue en el mes, en la fecha de reportes, automáticamente la fecha de reportes, 1.66% por encima de lo esperado. Eso fue bueno. Y aquí ya las acciones de Apple, pues cuando en esa fecha que anunciaron Apple Intelligence, iOS 18 y todo lo demás. Entonces vemos aquí que continuaron aumentando todo el mes de mayo. Hubo una leve corrección el 23 de mayo, pero continuaron aumentando, señores, sin parar durante todo mayo, automáticamente. Muy interesante. Y cerraron el mes de mayo en $192. Teniendo en cuenta que tuvimos un precio base, eso nunca se debe de olvidar, de 185.3. O sea que si evaluamos 185.3, ya a nivel desde si usted entró iniciando el año, o si usted entró en el mes de febrero en 184, pues ya aquí muy interesante, que ya llevamos unos rendimientos bastante jugosos. Ahora, es más rendimiento el que lleva el que entró en abril o el que entró en marzo, porque entró a un precio más bajo. Esos son datos que hay que tenerlo en cuenta a la hora de, ok, bueno, yo invertí desde que inició el año, tuve una participación, pero tendrás más repunte dependiendo en la zona del mes donde entraste, o en la zona de fecha que tocó el precio de Apple en esa zona, o de cualquier acción. Eso es sumamente importante tener esa parte en cuenta, ¿ok? Porque si vemos aquí, ok, el que entró en enero, bueno, pues tuvo justamente unos beneficios vamos a ponerlo aquí, prácticamente del 4.7%. Ok, si usted entró en enero, pues ya en mayo ya su inversión se elevó a un 4.7%. Ok, ahora el que entró en abril, esos son datos interesantes. Si usted entró en abril, bueno, pues si usted compró en 170, automáticamente pues ya los rendimientos suyos entonces son diferentes, porque estamos hablando ya de un 13% aproximadamente. ¿Ok? O sea, el que entró en enero, ¿verdad?, viendo esa corrección, pues a mayo, cuando se elevó un 14% en el mes de mayo,
a nivel de tiempo, ya que usted entró en ese precio, pues tiene un aumento del 4.7% en la inversión si entraste en enero o en febrero. Ahora, si entraste en abril, cuando fue el precio más bajo, o en marzo, que fue la zona más baja, pues ya tenemos unos rendimientos del 13% en ganancia de las acciones de Apple. Por eso digo que es sumamente importante tener estos rendimientos en cuenta, tener esta plantilla en cuenta, porque esto nos da el conocimiento de ver palpado el riesgo-beneficio. Entonces nada, pasamos al siguiente mes, que es el último mes, porque son 6 meses, o sea, 2 trimestres. Y vemos aquí que en el mes de junio justamente se elevaron un 8% las acciones de Apple, por encima ya del 14% que había añadido de rendimiento de profit en los $192. O sea, el mes de mayo cerramos con un precio de 192 con un rendimiento del 14%, y en junio las acciones de Apple cerraron con un rendimiento del 8%, o sea, por encima de ese 14%, elevando el precio hacia los $210. Esto muy sumamente interesante. Claro, el impulso en mayo fue más, pero en junio hubo otro impulso bastante interesante. Y si evaluamos, pues justamente estos dos, si evaluamos desde el punto de entrada de los 185, o sea, del precio base del año, pues aquí tenemos justamente unos rendimientos muy interesantes, como podemos ver aquí. Pero vamos a ver exactamente el mes de junio, cómo continuó con el rally que ya se había alcanzado, que había iniciado en mayo, como podemos ver aquí. Entonces en junio vemos que las acciones continuaron aumentando, continuaron subiendo, intentaron una pequeña corrección aquí en esta zona el 10 de junio, pero no, aquí hubo otro repunte sumamente significativo, que fue el mes justamente donde rompieron el máximo histórico de los $200 que nunca lo habían alcanzado, llegando hacia los $220. Fue en el mes de junio, el 12 de junio fue donde las acciones de Apple rompieron máximos históricos después de haber estado prácticamente los primeros 4 meses del 2024 corrigiendo, una corrección sumamente significativa. O sea que aquí vemos que continuaron aumentando, hubo una corrección evidentemente, pero se recuperaron rápidamente y continuaron aumentando, y los rendimientos en este punto pues ya fueron más sostenidos. Tuvieron unos rendimientos más sostenidos que cuando las acciones pues corregían y no lograban cerrar el mes en positivo. Entonces, por eso justamente que aquí siempre evaluamos los rendimientos máximos y rendimiento sostenido, porque siempre que la persona invierte en acciones o en cualquier activo, lo que quiere es revalorización de su capital, ¿ok? En el tiempo transcurrido. Entonces, por eso yo evalúo justamente siempre rendimiento máximo, pero para mí es más beneficioso el rendimiento sostenido, porque es lo que hará que tu dinero gane rendimiento con el tiempo. Entonces, de nada me sirve a mí en un momento dado, con las diferentes cosas que uno tiene que hacer en un día a día, diferentes responsabilidades, estar midiendo cuál va a ser el rendimiento máximo para yo entonces sacar mi inversión o vender esa acción en ese precio. Mejor yo prefiero ver qué acción me puede dar mejor rendimiento permanente. Porque eso me permitirá tener la mente más tranquila y que mis rendimientos cada año sean pues más elevados, no tener picos máximos y al final cuando tú ves el rendimiento en el tiempo ha sido negativo. Entonces, ok, mantuve las acciones 3 años, pero sí, tuvieron muchos picos durante esos 3 años, pero en el rendimiento permanente están en negativo. Tú dices, wow, pero esto no revaloriza. No. Entonces, eso es lo que perseguimos con este tipo de contenido, con estas analíticas, para que usted tenga una percepción más clara de qué es realmente lo que se busca, y para eso es que se invierte realmente en acciones y diferentes activos que revalorizan tu capital. Entonces, aquí vemos que automáticamente pues ya cerramos los 2 primeros trimestres, o sea, los primeros 6 meses del 2024. Las acciones de Apple cierran
con un rendimiento máximo del 19.1%, llegado a los 220 del mes de junio, teniendo un precio base con lo que iniciamos el año de 185.3. O sea que sumamente interesante este punto, porque aquí tenemos un rendimiento máximo muy interesante, ya que vimos que iniciamos los primeros 3 meses, bueno, prácticamente los primeros 4 meses del año, completamente bajando las acciones de Apple. O sea, completamente en negativo. Pero vemos que cerró el siguiente trimestre en positivo, evaluando un rendimiento general de los 2 primeros trimestres en 19.1% de manera máxima. Eso muy interesante, como podemos ver en estas zonas. Y aquí viene la parte más interesante de este video, que son los rendimientos permanentes, que son, siempre les comparto, son los más importantes. Los más importantes. Entonces aquí vemos que, porque son los que te dan tranquilidad y los que revalorizan tu capital en el tiempo. Entonces vemos aquí que tenemos unos rendimientos permanentes del 13.5%. Eso está fantástico. Eso está fenomenal. Fenomenal. Entonces tenemos unos rendimientos máximos del 19.1%. Eso quédatelo para ti. Ahora dame un rendimiento permanente del 13.5%. ¿Ok? O sea, las acciones de Apple iniciaron el 2024 en 185.3 y cerraron el segundo trimestre en $210. O sea, teniendo como resultado un rendimiento sostenido durante los 2 trimestres del 2024 en un 13.5% de beneficio. Eso está fenomenal, señores, fenomenal. Aclarar, señores, que esta es analítica de rendimiento de todas las acciones que hemos ido analizando. Esta es así tal cual como usted la ve, que le permite a usted pues evaluar y tener el riesgo versus beneficio a la mano. Las tenemos disponibles como beneficio de ser miembro del canal. Ok, aquí debajo está el enlace de Patreon, donde usted puede ser miembro del canal y recibir esto como beneficio, además de otros beneficios como respuesta en los comentarios y los live del canal que empezarán cada semana. Están casi iniciando y ahí tendrán un espacio de participación en esos live. Pero sobre todo, de todos los beneficios, el más importante es que usted tendrá acceso como miembro del canal a tener estas analíticas disponibles así tal cual como usted la ve, porque esto no se publicará en ningún otro sitio, serán exclusivas para los miembros del canal en nuestra zona de miembros. Entonces, esto no será publicado en las diferentes redes sociales justamente para conservar justamente este contenido de valor y de beneficio para todos los miembros de este canal. Entonces nada, señores, quería comentarle esta parte para que usted tenga en cuenta. Ya subimos recientemente en el área de miembros del canal en Patreon, subimos ya los rendimientos de las acciones de Coinbase, que aquí hicimos el video, y ya este día subiremos y estará inmediatamente disponible estos rendimientos de las acciones de Apple. Entonces recuerden que esta es una herramienta sumamente importante y sumamente clave a la hora de usted tener una evaluación versus riesgo-beneficio de invertir en cualquier acción. Esos son rendimientos que le permiten a usted evaluar exactamente cuáles han sido los movimientos de las acciones, y usted lo tendrá automáticamente ahí disponible siempre que quiera verlo. Así que nada, señores, queríamos traerle esta información para que usted esté al tanto, para que usted sepa lo que está pasando en el mercado y cómo se ha estado movilizando las acciones de Apple, y que vieron justamente que estaban corrigiendo, pero que por eso es sumamente importante tener una percepción, un enfoque a largo plazo más que mediano y más que corto, porque el que hubiese invertido en corto en las acciones de Apple se hubiese ido en pérdida y se hubiese perdido todo el máximo histórico que dio a partir de mayo, y si se hubiese ido en abril o si se hubiese ido en marzo, se hubiese ido en pérdida. Entonces por eso es sumamente importante a la hora de invertir en acciones pues tener justamente una mira más a largo plazo, que te dará siempre históricamente, como podemos ver aquí gráficamente, un mayor beneficio. Así que no olvide que aquí no decimos hasta luego, sino que nos vemos en cada uno de estos videos recientes que tenemos en el canal, para que usted se mantenga al tanto y se mantenga pendiente, se mantenga actualizado. Ok, no olvide suscribirse, que es completamente gratis. Deje su like, que también es gratis, y nos vemos en cada uno de estos videos.